Un saludo para nuestros amigos televidentes. Hoy en Nuestra Gente tengo como invitado especial a un destacado periodista. ¿Quiere conocerlo? Acompáñenos. A un año del deceso del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, es un honor para el equipo de realización de Nuestra Gente conversar con este invitado de lujo, Rafael Daniel, que tuvo varios encuentros significativos para su vida profesional y personal con nuestro comandante. Bienvenido a nuestro programa por Centrovisión. Gracias por tenerme en cuenta. ¿Cómo fue ese primer encuentro con nuestro comandante? Bueno, yo estuve muchas veces con Fidel, porque en actos, ¿no? De 27 de julio, digamos, las villas, cuando se celebraron por lejos, ¿no? Pero por verme cerca de él, fue en el año 1975, que yo era profesor de español y literatura en la Escuela Formadora de Maestros aquí en Santa Espíritu, de la Enfermería de Mendive, y entonces fui seleccionado entre los mejores maestros, de profesor de aquella época en enseñanza de magisterio en las villas cuando en aquel entonces. Y entonces estuve en la tribuna con Fidel el 1 de mayo. Cuando nuestro comandante visita Fomento y los lagos de Mayagüita, ¿tiene usted ese primer contacto como periodista? Cuéntame esa experiencia. Bueno, después de aquello, ya siendo periodista, fue a hacer un recorrido por Fomento. Fomento fue de los municipios que fue piloto en cuanto al médico de la familia. Y entonces allí fue a visitar varios consultorios de médicos de familia y fue a inaugurar la clínica estomatológica. Y allí, en la clínica estomatológica, yo lo abordo. Y creo que es la primera entrevista que yo tengo con él. Hablando sobre la importancia que tenía el médico de la familia, el dentista de la familia, cuando no se hablaba ni se habla todavía de eso. Y esa fue una de las primeras situaciones que tuve yo con Fidel de frente a él. Y ya te digo, cuando tú estás, hablarle a Fidel era muy difícil porque Fidel era una persona, él hablaba muy bajito, eso que estoy en los discursos altos y no. Fidel en el ámbito conversacional era una persona muy educada, hablaba muy bajito y muy medía pausado, mucho, ¿verdad? muy pausado y medía mucho cada palabra. Y en los lagos de Mayagüita, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, primeramente nosotros tuvimos recorrido con él por aquí. Después de ese mismo encuentro en Fomento, él salió para Ciego de Ávila y estuvo como un día por ciego, un recorrido por ciego. Y nos llaman a los periodistas que estaban cuando lo que se presentaban los medios nacionales y los provinciales, porque Fidel regresaba a la provincia. Iba a entrar por ciego, por chamba, a llegar a los lagos, a visitar a los lagos Mayagüita. Nos convocaron para las 5 de la mañana, salimos para allá, llegamos a los lagos como a las 6 de la mañana. Y ahí esperamos que llegara el comandante y toda su comitiva. Y él llegó como a las 2 de la tarde. Él no acostumbraba a eso. Fidel era un ejemplo de puntualidad. Cuando él decía a tal hora, pégale el cuño, que esa es la hora que se iba a empezar. Que él llegaba. Yo no conozco jamás que Fidel haya empezado un año tarde, ni ninguna tía que haya llegado tarde. Fidel siempre llegaba temprano todo. Y aquello nos extrañó, pero estuvimos en el lado esperando a Fidel. En definitiva, cualquiera tiene cualquier cosa Claro, en el camino, un percance, exactamente. Y esperamos todo el tiempo ahí. Además, ¿cómo le íbamos a esperar a Fidel? Claro. Y Fidel fue a los lagos precisamente a visitar ese lugar para ver cómo se estaba comportando el turismo de salud. Ahí estaba toda la estructura para ese tipo de turismo. Donde había personas de bajos recursos, que no es como por una persona que tenga que ir a un hotel para una celda, no, eran personas de bajos recursos que pagaban una cuota mínima por la habitación y por la comida, y se llevaban tratamientos ahí, y entonces después lo seguía en su casa. Entonces yo le hago una pregunta a Fidel fundamentalmente en este sentido, en la importancia que le concedía al turismo de salud. Y me dio una respuesta bastante amplia. Y entonces, cuando él termina la entrevista, nos dice, ¿y ustedes iban rato aquí ya? Me pregunta a mí, ¿qué tiempo llevamos ahí en el hotel? Le digo, llegamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y no les han dado nada. Digo, para ser sincero, comandante, no nos han dado nada. Y todo ese tiempo aquí te han tenido los periodistas sin... Entonces le dijo algo a las personas que estaban ahí que tenían que ver con esta situación y les preguntó. Pues habían preparado un ligero almuerzo con él ahí en los lagos, en la casa 90, me acuerdo. Y les dijo, ¿no queda para los periodistas algo del almuerzo de nosotros?
No sigo más. Y entonces fuimos para allá, ese día almorzamos con Fidel, que eso fue también otro acontecimiento. Claro. Ya no solo fue el encuentro, ya no solo fue entrevistarlo, sino almorzar con Fidel. Sí, compartir ese momento, ¿verdad? compartir un momento tan íntimo como es un almuerzo, Un almuerzo. con Fidel. Y allí no vas a pensar que él empezó a hablar de recorrido, ni habló de turismo, no habló de nada, no. Él comenzó a hablar de temas aparentemente banales que tienen que ver con lo que conversamos cualquier persona que hacemos en una mesa. Claro, cuando Una almorzamos. familia en una mesa. Ajá. Hablando de que la carne de puerco, que era dañina, pero a él le gustaba la carne de puerco, se refería a los usuarios, a la seguridad personal, que no dejaban comer carne de puerco, pero él sí comía un poquito de vez en cuando y comía un pedacito de queso. Esas cosas fue las que habló Fidel. Sí, aparentemente es muy natural. Y es inolvidable que tú, no creo que haya muchas personas en el mundo que hayan tenido la oportunidad de almorzar con Fidel. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Cuando yo empiezo la entrevista con él, yo veo que, mira, porque usábamos una cámara y una cosa que era como una maleta, con un cable. No es como ahora que la cámara, tú ves ahí que hay una sola cámara, no. En la cámara pongo un cable con una maleta. En la maleta está el equipo de grabación. Y entonces yo veo que mi maleta no está andando. Que no estaba grabando. En el momento empecé la entrevista con él. Pero yo no voy a decir, perdone que voy a... Y entonces yo comienzo a darle golpe a la cosa aquella para que anduviera. Y a poquito rato, los segundos, ¿no? Comenzó a andar, eso respiré profundo. Qué alivio. Pero él miró y se dio cuenta de aquello. Sí. Y siguió la entrevista, aunque más, había varios periodistas más. Claro. Y yo no iba a cortar una entrevista para yo satisfacer mi ego, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, cuando terminamos la entrevista con Fidel, él me dice, oye, está malo los equipos, ¿verdad? Digo, sí, como está bastante malo, como ya tienen varios años de uso, Él se queda con aquello en la mente, ¿no? Él se queda con aquello en la mente. Digo yo que, fíjate lo que es Fidel, que de tanta preocupación, tantas cosas, ya tenía Fidel en la cabeza. Y yo digo que tiene, porque yo lo siento como si no hubiera muerto, yo lo siento aquí todavía. ¿Qué se acordó de aquello? Y cuando él iba con Sáez, que era secretario del partido, por la carretera de Yaguaya a coger Caibarien, para ir para allá, para Villacara, e ir al Purio, él le dice a Sáez, ¿cuánto puede costar una televisión provincial? Entonces Sáez lo coge movido, porque Sáez no esperaba que ella pregunta, ni yo pensaba que iba a hablar de eso él. Claro. Y entonces Sáez le dice, bueno, comandante, unos $15,000, que le parecía que una cifra eso es desorbitante, ¿no? Dice Fidel, mira Sáez, eso no cuesta ni una cámara de televisión. Tú no sabes nada de eso. Haz un estudio breve y ya meter propuestas. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Eso fue terrible, porque esa iba a ser la quinta entrevista que iba a tener con Fidel. Y entonces esa entrevista, desgraciadamente, nunca se dio. Y estaba Fidel conversando con un grupo de personas. Yo no conocía a ninguna de aquellas personas, no sabía quiénes eran. Pero bueno, uno, buscando un poco el palo periodístico, las cosas, yo cojo el micrófono y se lo pongo delante a Fidel. Ya te dije que hablaba muy bajito, que yo no entendía lo que él decía de aquí a ahí. Entonces le puse el micrófono a tomar algunas palabras de lo que estaba hablando con esa gente, o con esas personas. Y entonces él se da cuenta al rato de que yo estoy grabando aquello. Y él me dice, ¿y tú quién eres? Díjole, comandante, yo soy periodista de la televisión que está cubriendo la actividad esta. Dice, ¿y qué tú vas a hacer con esto aquí ahora? Yo voy a mandarlo para la televisión. Dice, pues esta es una conversación privada que tengo con estas personas y eso debe salir por televisión. Imagínate, si fue de beneplácito para mí haber estado varias veces con el comandante en jefe, ¿cómo me sentiría deprimido de haber tenido un regaño del comandante en jefe? Porque un regaño del comandante en jefe es algo serio, de verdad. Sí. Y eso fue un regaño prácticamente.
Y yo no sabía qué hacer con aquel micrófono, No si sabías botarlo, dónde meterlo. dónde guardarlo. Digo, no, comandante. Y entonces él me dice, ¿y si te manda a coger preso? Digo, bueno, yo en muchas ocasiones he dicho, comandante jefe ordene, y si usted ordena bueno, no me queda más remedio que aceptarlo. Es una broma, no, era una broma, se río para cosas. Pero mira, esto es una conversación que tengo yo privada con estas personas que están aquí, y después supe quién era aquella persona. Eran nada más y nada menos que los familiares de los 5. La experiencia es una experiencia tan sumamente amarga que te la pueden decir no solamente yo, sino todos los cubanos. Creo que todos los cubanos sentimos aquello de que Fidel ya no iba a estar entre nosotros físicamente más. Aunque sigue el ejemplo y demás cosas, pero físicamente debemos a verlo más. Y aquello nos impactó fuertemente, nos impactó muy fuerte. No pensé que... Además, los revolucionarios que queríamos tanto en Fidel, hasta creo que pensaba que Fidel era inmortal, sí, de que Fidel no podía morir nunca. Y yo tenía ese criterio de que estaría siempre ahí con nosotros. Está todavía, pero de que no iba a morir ni físicamente ni espiritualmente, de que iba a estar siempre allí. Porque una de las campañas del imperialismo es la Cuba post-Fidel. Entonces Fidel, ya Fidel no estaba dirigiendo el país, ya no estaba ejerciendo los cargos de él, o sea que ahí en ese caso, la Cuba post-Fidel, lo que ellos pensaban que iba a pasar nunca existió, porque el pueblo siguió amando a Fidel, pero más que nunca. Bueno, yo te decía, o te decía antes de la entrevista, de que yo tenía muchos estímulos en mi vida, o sea, he tenido estímulos en mi vida que son estímulos fuertes, pero nada, como haber participado en la exequia de Fidel profesionalmente. Ese es tu mayor reconocimiento. Ese es mi mayor reconocimiento, haber participado con Fidel. Y recibir este pequeño diploma. Yo tengo muchos diplomas grandes, con muchas, pero mira este pequeño diplomita que está aquí, que nos lo dieron a todos los que participamos profesionalmente en la zona fúnebre de Fidel. Es una de las cosas más valiosas que tengo en mi vida en estos momentos. Y el del recibimiento de los caídos en misiones internacionalistas el 7 de diciembre. Dos pequeños diplomas, aparentemente por el tamaño insignificante, pero grande por el significado que tiene. Fidel siempre va a estar presente, en esta generación, en las futuras generaciones, y siempre va a estar Fidel aquí, que no te quepa poner duda. 40 años casi de experiencia profesional son muy difíciles de resumir en este espacio. Yo agradecerte por acompañarnos y qué bueno contar con personas como tú que destacan en nuestra gente. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba.